Hola a todos. Hoy es viernes 5 de septiembre de 2025 y nuestro amigo Dmitry Orlov está de vuelta con nosotros. Disculpad el retraso, tuvimos algún tipo de problema técnico. Bienvenido de nuevo, Dmitry. Es un placer estar tu vez más. Empecemos, Dmitry, con la cumbre de la OCS. ¿Qué fue diferente si comparas esta cumbre con las anteriores? ¿Qué fue distinto de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, creo que hay un entendimiento básico de que se trata básicamente de todo el planeta, menos las partes desagradables. La península que se adentra en el Mar del Norte y una parte de Norteamérica. Y ese bloque ha ideado un acuerdo viable que excluye las partes desagradables y está bien encaminado para lograrlo. Y eso es lo que está ocurriendo y seguirá ocurriendo. Esa es realmente la comprensión a la que ha llegado todo el mundo. Cuando miras a la India, Dmitry, hoy en día, ¿dónde ven ellos su futuro según su comportamiento? ¿Qué podemos aprender de su comportamiento? Bueno, anteriormente, la mayoría de las exportaciones de la India iban a Estados Unidos. Pero desde entonces, la India se ha dado cuenta de que este es un acuerdo insostenible. Ahora, la India está dispuesta a sacrificar sus exportaciones a Estados Unidos con tal de no tener que ceder su soberanía nacional a los intereses de Washington. Ese es el entendimiento. La otra parte del acuerdo es que debe encontrar una solución viable que implique a las principales potencias euroasiáticas, como Rusia y China, lo que explica la presencia de Modi en Pekín. Esos son factores importantes que impulsan a la India en este momento. A ojos de Occidente, la coalición o asociación entre Rusia y China es casi segura. Saben que no pueden separar a Rusia de China. Pero cuando se trata de la India, ¿crees que todavía sienten que pueden hacer algo con la India, incluso con esos aranceles del 50%? Bueno, están dando bandazos, ya sabes. Estos aranceles son en gran parte ficticios. Ya han causado cierto daño económico a Estados Unidos. No estoy seguro sobre el resto del mundo, pero el daño a Estados Unidos ya está ahí. En cuanto a lo que han conseguido, en términos de cambiar el acuerdo político, probablemente nada. Esto es probablemente solo un comportamiento errático por parte de Trump, que pensó que de alguna manera podría arreglar el desequilibrio comercial de Estados Unidos imponiendo aranceles. Básicamente es una idea absurda. Y hablando económicamente, él es un hombre necio. Realmente no hay mucho más que decir al respecto. Podría seguir hablando sobre cómo los aranceles no funcionan o cómo, si el problema de los aranceles persiste, si Trump logra que el Tribunal Supremo lo apruebe, que es donde ahora se resolverá la cuestión, entonces en un año más o menos tendremos una inflación del dólar en Estados Unidos, en torno al 8% o 10%. Los pagos de intereses de la deuda nacional consumirán todo el presupuesto o la mayor parte del gobierno federal. Y Estados Unidos avanzará cada vez más hacia la bancarrota nacional. Todo lo que Trump ha conseguido es acelerar ese proceso, porque la mayoría de los aranceles los pagará el consumidor estadounidense en forma de precios más altos. Eso es definitivamente así. Y el problema es que el efecto se diluirá durante casi un periodo de 2 años para cuando todo eso termine de pasar por el sistema. Al final de ese proceso, el hecho es que básicamente todos los involucrados, en toda la cadena, los exportadores, los importadores, los distribuidores, los fabricantes y todos los demás que dependen de productos importados, tendrán más deudas y pagos de intereses porque estarán amortiguando estos cambios de precios durante el mayor tiempo posible para poder competir entre ellos, etc. Pero al final veremos una mayor inflación en Estados Unidos y como resultado de ello una pérdida adicional de competitividad.
further loss of competitiveness. Creo que el caso de los aranceles es de alguna manera diferente. La administración Trump llegó con este tipo de política. ¿Crees que la administración está usando Ucrania como excusa para imponer aranceles a la India? ¿O realmente está relacionado con lo que ocurre en Ucrania y la presión sobre Rusia? ¿Qué opinas al respecto? You mean punishing Russia by ¿Te refieres a castigar a Rusia privándola de ingresos petroleros porque no se pudo obligarla a capitular en Ucrania? ¿Esa idea? Sí. Ese era un buen plan. Era un plan excelente. Salió de maravilla. Todos deberían darles una palmada en la cabeza por eso. Everybody should give them a slap on the head for that one. Porque parece que querían imponer aranceles a la India, pero usaron la situación de Ucrania como excusa para hacerlo. ¿Tú lo ves así? No. Bueno, no siento nada en particular al respecto, pero fue una idea idiota. Fue simplemente una tontería, pura estupidez. Y no funciona. ¿Por qué seguir hablando de ello? Fue simplemente estúpido. Sí, la pregunta principal sería, ¿cómo va a influir eso? ¿Cómo va a ayudar eso a la administración Trump? Mencionaste que en los últimos, creo, 3 años, el valor del dólar se redujo un 17% frente al oro. ¿Cómo va eso? ¿Cómo ayudaría este tipo de política, esta política de aranceles, a la economía de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como internacional, en tu opinión? Bueno, probablemente hará mucho más difícil que Estados Unidos mantenga algo parecido a un nivel de vida del primer mundo. Resultará en una mayor inflación, lo que empobrecerá a cada vez más parte de la población. Más y más personas serán expulsadas de la ya de por sí pequeña clase media. Y no creo que esto tenga otro resultado que no sea acelerar el proceso de bancarrota nacional, porque los pagos de intereses consumirán todo el presupuesto federal. Esos son los resultados de una mayor inflación y, como consecuencia, de unos tipos de interés más altos. Esos son los efectos que espero ver. Those are the effects that I expect to see. How do you find the geopolitical? ¿Cómo ves el resultado geopolítico de la cumbre de la OCS? Dmitry, hoy no solo vemos a Rusia y China juntas, sino también al líder de Corea del Norte en primera fila. Caminaban juntos, conversando entre ellos. ¿Cómo interpretas la manera en que Rusia y China ven a Corea del Norte? ¿Cuál es el principal objetivo, la meta principal, de que Rusia y China mantengan a Corea del Norte más cerca de ellos? Keeping North Korea closer to them. North Korea is the trigger. Corea del Norte es el detonante, la guerra. Porque existe un acuerdo entre Rusia y Corea del Norte. Cualquier ataque contra Corea del Norte es automáticamente un ataque contra Rusia. Hay un acuerdo entre Corea del Norte y China. Cualquier ataque contra Corea del Norte es automáticamente un ataque contra China. Y Corea del Norte no ha ocultado que acudirá en defensa de Rusia. Ya lo ha hecho en Kursk, expulsando a los ucranianos de la región rusa de Kursk, y probablemente algo similar con China. Así que, aunque no esté escrito explícitamente, existe un triángulo defensivo, formado por Rusia, China y Corea del Norte. Esos 3 países son los garantes de la paz en el continente euroasiático en este momento. Nadie se meterá con ellos. Simplemente expuso la visión de China. Dijo que se puede elegir entre la guerra y la paz, la cooperación y la confrontación. ¿Cuáles son las consecuencias de ese tipo de palabras en los principales medios de comunicación de Occidente? ¿Cómo lo percibe la administración de Estados Unidos? ¿Crees que vamos a tener algún tipo de escalada o entienden el lenguaje de China? Bueno, pueden escalar. Pueden elegir no escalar,
pueden, no sé, sacarse los ojos, pueden hacer lo que quieran en Occidente. No cambia la situación en absoluto. Si observas el desfile militar con atención, como han hecho algunas personas, resulta que China ha copiado todas las respuestas de Rusia a la acción en Ucrania. Hay nuevas armas, nueva tecnología de drones, nueva tecnología antidrones. Además, China está manteniendo al nivel de Rusia en cuanto a otros aspectos interesantes de la tecnología. Various other interesting bits of technology. They seem to have come up with their own version of the Parece que han desarrollado su propia versión del torpedo autónomo Poseidón de propulsión nuclear, que viaja por el agua a una profundidad de 1 kilómetro y puede destruir continentes enteros, produciendo olas de tsunami de cientos de metros de altura. Ya sabes, una ojiva nuclear de 100 megatones en ese aparato. Así que China tiene el suyo propio. También dispone de sus propios misiles de crucero hipersónicos que pueden destruir portaaviones a una distancia de, no recuerdo el número exacto, pero creo que son 2.300 o 2.500 kilómetros desde la costa china, aunque algunos de estos se lanzan desde el aire. Así que eso elimina todo el Océano Pacífico como teatro de operaciones para los portaaviones estadounidenses. American aircraft carriers, and there's lots of other. Y hay muchas otras tecnologías, drones, antidrones que han desarrollado. Sin duda, están manteniéndose al día. Y luego, India parece ser bastante eficaz, como ha demostrado su reciente prueba de equipos con Pakistán. Además, ha dado marcha atrás en la idea de comprar armas estadounidenses y ha vuelto a adquirir armas rusas y a fabricar localizando parte de la producción. Así que, básicamente, el triángulo de Rusia, China e India, en términos de tecnología de armas defensivas, también está presente. Y de nuevo, lo que esto significa es que Estados Unidos no estará en posición de meterse con ellos. Debería simplemente recoger sus cosas e irse a casa. Lo que fue tan sorprendente de ver en la cumbre de la OCS fue la unión de las fuerzas de estos países, teniendo en cuenta que solo la semana pasada tuvimos un artículo en Político que hablaba de las 5 escaladas importantes que podrían ocurrir o escalar drásticamente en los próximos 5 años. Una de ellas era Rusia y la OTAN, otra era China e India, y luego Pakistán e India. Y ves a todos ellos reuniéndose en la cumbre de la OCE. Entonces, ¿crees que, al ver al liderazgo de Pakistán hablando con Putin, queriendo mejorar la relación entre Pakistán y Rusia, cómo te sientes respecto a que Rusia de alguna manera medie, conecte o resuelva los problemas entre India y Pakistán? No creo que Rusia tenga mucho que ver con eso. Rusia habla con ambas partes y es cuidadosa de no pisar ningún callo. Eso es todo. Pero lo importante de la OCE fue el énfasis en la seguridad indivisible. No habrá acuerdos de seguridad para ningún país en detrimento de otro país. Eso es lo importante a entender. Pero el logro mucho más relevante en la OCE fue el nivel de entendimiento de que los miembros de la OCS, y más allá, los miembros de los BRICS, tienen que averiguar cómo integrar sus sistemas electrónicos internos para básicamente deshacerse por completo de los occidentales, SWIFT y los bancos occidentales, deshacerse del dólar y del euro, en serio. Porque anteriormente, el gran mercado de consumo que es Estados Unidos era bastante importante para todos estos países que eran nuevas naciones exportadoras. Ahora, los mercados internos en todas estas naciones que están creciendo, al contrario que Occidente, económicamente, están empezando a dominar. Y es mucho más importante para los miembros de la OCS y los BRICS comerciar entre ellos que con Estados Unidos o con Europa. Europa también va a quedar prácticamente fuera de la ecuación. Así que en eso se centró realmente el énfasis. Nadie está particularmente interesado en librar guerras. De hecho, todo gira en torno a la paz, y todo ese ruido de sables, por así decirlo, todos los desfiles militares, etc., todo eso era por la paz, no era por la guerra.
Es un esfuerzo por convencer incluso a los más difíciles de convencer de que un conflicto militar es una situación en la que todos pierden, que no hay razón para seguir ese camino. There's no reason to pursue that path. I think the main message was that exactly. Creo que ese era precisamente el mensaje principal. Y teníamos el nuevo proyecto, el poder de Siberia 2, que va de Rusia a China pasando por Mongolia. Y Mongolia simplemente está disfrutando de lo que está ocurriendo. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Y cómo va a influir de alguna manera en Europa? Influence Europe, in your opinion? Europe is again the big loser. I mean, first of Europa all, es de nuevo la gran perdedora. Quiero decir, en primer lugar, los europeos dijeron que no quieren comprar energía rusa. Así que ese es el regalo para ellos. No hay energía rusa para vosotros. Todo va a China. Ni siquiera hace falta que os molestéis en sancionar a Rusia. Rusia no os va a vender nada. Y esto forma parte del reconocimiento por parte de China de que sus fuentes de gas natural licuado, no son seguras porque esas rutas marítimas son muy fáciles de atacar. La acción militar estadounidense contra Irán demostró que el estrecho de Hormuz no es tan fiable. Así que China no quiere quedarse aislada de sus fuentes de gas natural, que son muy importantes para ella. Y el Power of Siberia 2 resuelve ese problema parcialmente. El resto se soluciona redirigiendo el flujo de GNL de Rusia a China. Ya no habrá más GNL para Europa. Así que eso es lo que significa en términos de poderío industrial. Este es el mayor proyecto de gasoducto del planeta en este momento y está avanzando. on the planet right now, and it's moving forward. I don't know if you saw the video. There was. No sé si viste el video. Había un video en Fox News donde el reportero hablaba de sabotear el nuevo gasoducto antes. Es de alguna manera sorprendente que si algo así ocurre, Dmitry, no se trate de que Europa forme parte de ello, o que Alemania forme parte de ello. Va a ser cuestión de Rusia, Mongolia y China. ¿Crees que eso podría provocar una gran guerra entre Occidente y Oriente? Major war between the West and the East. Lo que resulta en una guerra. Bueno, el terrorismo es un asunto bastante diferente, y la OCS está dedicada a acuerdos de seguridad para oponerse al terrorismo. Estoy seguro de que dado todo el despliegue de tecnología de teledetección existente, ese oleoducto estará protegido. Y si miras un mapa, no hay muchos lugares desde los que se pueda acceder a él sin cruzar terrenos realmente escarpados a lo largo de distancias muy grandes. Así que kafpiesko a men finithers yenthen un judakta así. So I pity the terrorists who would try to launch an attack like that. Yeah. Dmitry, Dmitry, Russia and China. ¿crees que Rusia y China van a hacer un esfuerzo por dialogar con la administración Trump en esta etapa? Porque como mencionaste, China está aprendiendo de lo que ocurre en Rusia y en Oriente Medio. Saben que la línea del frente está en Ucrania y en Oriente Medio. Si no es así, ¿crees que van a tener algún tipo de conflicto directo con Estados Unidos? Ya tuvimos esto antes con la administración Biden. Se habló de que el jefe militar en Japón dijo que para 2025 habría un conflicto militar directo con China. ¿Crees que esta mentalidad sigue presente en Estados Unidos? ¿Y cómo crees que lo ven China y Rusia? In the United States, and how China and Russia would think of it. Well, I think that everybody is. Bueno, creo que todos, como dijo Trump, puede que Estados Unidos sea ahora más débil que nunca, pero sigue siendo peligroso. Y es muy útil para una nación tener un líder, incluso si es un líder limitado por los tribunales y todo este sistema legalista. Eso no significa que no sea útil. Sigue siendo útil para Estados Unidos tener al menos una apariencia de liderazgo. United States to have some semblance of a leader. You know, he may be behaving like a. Sabes, puede que se comporte como un adolescente con acné adicto a las redes sociales y tiene edad suficiente como para volver a usar pañales, pero al menos hay alguien con quien quizá se pueda comunicar, quizá hablar. Por supuesto, todo el mundo sabe que es inútil negociar tratados con quien sea que sea el presidente estadounidense, porque puede firmar cualquier papel que quiera, pero luego el Congreso no lo ratificará.
así que no se implementará. Eso ha ocurrido repetidamente. Así que todo el mundo sabe que negociar con Estados Unidos es inútil, pero aún así, dado que está armado nuclearmente y tiene bases militares por todo el mundo, es útil para Estados Unidos tener algo parecido a un líder, una persona con apariencia de líder con quien hablar mientras siga vivo. Y Putin, al encontrarse realmente con él en Alaska, dijo, «Qué gusto verte y ver que sigues vivo». Esas fueron prácticamente sus palabras exactas. En esta cumbre no hablaron sobre Ucrania. No sé si fue intencionado. Puede que lo hayan tratado durante la reunión que tuvieron, pero no hemos oído mucho sobre Ucrania. ¿A qué se debió eso? ¿Fue porque Rusia no quería hablar del tema? ¿Fue por China? ¿O fue porque la naturaleza de la cumbre no estaba tan relacionada con lo que ocurre en Ucrania? Bueno, es un problema de Rusia. Ucrania es un problema interno de Rusia en lo que respecta a la OCS. Putin habló de ello, porque es un problema interno de Rusia, y señaló que Ucrania no tiene un gobierno con el que se pueda negociar. Cualquier acuerdo firmado por ese gobierno es nulo y sin valor. Ucrania ya no es un país. Tiene que empezar con una declaración de independencia. Ha destruido toda su base institucional para existir. Invitó a Zelensky a volar a Moscú, aunque puede que ni siquiera llegue al Kremlin. Tiene que pasar por el control fronterizo en el aeropuerto de Sheremetyevo, donde podrían reconocerlo como un criminal de guerra buscado. Y luego irá a algún lugar donde estará paleando nieve en vez de negociando acuerdos. Así que no sé si él caerá en esa. Pero no es el presidente de ningún país. Su mandato ha expirado. Sus responsabilidades deberían haber pasado al presidente del Parlamento ucraniano, que es muy corpulento, pero de alguna manera no fue así. Él sigue fingiendo ser el comandante en jefe, aunque ya no tiene esa autoridad. El país no puede celebrar elecciones, porque según la Constitución, no se pueden celebrar elecciones durante una emergencia nacional. No hay nadie que pueda levantar la emergencia nacional, porque quien era responsable de hacerlo ya no tiene un cargo político. Así que todo el asunto está simplemente inoperante. Ucrania se ha acabado. Puedes darlo por terminado. Pero en lo que respecta a los demás, es un problema interno de Rusia, salvo para la Unión Soviética. Except for the Europeans, Trump has to somehow deal with them, who think that they will... Trump tiene que lidiar de alguna manera con ellos, que piensan que enviarán tropas a Ucrania como fuerzas de paz, lo cual es una idea completamente absurda. Putin ha dicho que cualquier fuerza de tropas no rusas en el territorio de Ucrania son objetivos legítimos. Así que si los franceses o los alemanes deciden enviar tropas a Ucrania, lo cual, por supuesto, nunca harán, solo seguirán hablando de ello, esas tropas serán destruidas. Y eso será el final de eso. En fin, en lo que respecta a la OCE, Ucrania es un problema interno de Rusia. Y en lo que respecta a Rusia, Ucrania ya ni siquiera es un país, no tiene soberanía. No se puede tratar en términos de derecho internacional, de tratados ni nada por el estilo. Dmitry, podemos entender lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Quién lleva las riendas en Ucrania? ¿Son los europeos? ¿Son los Estados Unidos? ¿Está la administración Trump, de alguna manera, consiguiendo el impulso necesario para dictar o forzar a Ucrania a algún tipo de acuerdo? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo podemos comprender lo que sucede en Ucrania, teniendo en cuenta la relación que mantienen con los europeos y los Estados Unidos? Bueno, como acabo de decir, Ucrania no existe, así que no puede hacer ningún acuerdo respecto a territorios ni nada por el estilo. Putin lo ha dejado claro. Básicamente, lo que tiene que ocurrir en Ucrania es un referéndum nacional sobre si una determinada región quiere quedarse con Kiev, unirse a Rusia, ser independiente, unirse a Rumanía o lo que sea. Realmente no importa. Pero son las personas las que tienen que decidir, no Donald Trump ni el gobierno de Kiev. Ellos no tienen nada que ver con esto.
El problema es que para celebrar un referéndum nacional, primero hay que tener elecciones. Y para tener elecciones, primero hay que levantar el estado de emergencia nacional. Y para levantar el estado de emergencia nacional, se necesita gente que tenga la autoridad para hacerlo, que no existe. Así que no hay nada que hacer. Todo lo que ocurre es que la situación sigue avanzando. En algún momento, el ejército ucraniano se disolverá. Habrá un poco de guerra civil, y después avanzas. Pero realmente se escondan ganar, no va a haber otras alternativas. Hay dos posibles desenlaces para el conflicto en Ucrania. Uno de ellos es la escalada. De hecho, el título de esta charla de hoy es La última jugada de Putin, el golpe final de Rusia. En tu opinión, ¿el golpe final de Rusia sería algún tipo de ataque contra Ucrania? ¿O simplemente hacer que todo se derrumbe políticamente? ¿O van a llegar a algún tipo de entendimiento con Occidente y con los ucranianos? Según lo que está ocurriendo hasta ahora, ¿cuál es tu opinión al respecto? De hecho, seguimos buscando una manera en lo que considera su propio territorio soberano y también creando una zona de seguridad para garantizar su propia protección contra ataques. Y eso es todo lo que está haciendo Rusia. En cuanto a la escalada, ya sabes, es una palabra sofisticada, pero no hay ninguna escalada. Hay un proceso en curso que a veces avanza más rápido, a veces más lento, de liberar esos territorios, de eliminar al ejército ucraniano y a los mercenarios que se envían allí, de destruir el potencial militar de la OTAN, porque todo se está desperdiciando en Ucrania. Como he dicho, no hay nadie en Ucrania con quien Rusia pueda llegar a acuerdos, y los europeos y los estadounidenses ni siquiera forman parte del panorama desde el punto de vista de Rusia. Ucrania es un problema interno de Rusia. Cuanta más gente intervenga, más se prolongará el conflicto, pero terminará tarde o temprano. Y dado que Ucrania, como nación soberana, ya no existe, ya sabes, este es un proceso que llevará tiempo resolver. ¿Cree que Rusia está ignorando por completo el mercado europeo en este proceso y de cara al futuro? ¿O todavía están considerando mantener una relación con algunos países europeos que de algún modo podría expandirse por la parte occidental de Europa? Bueno, Rusia intenta mantener relaciones con ciertos países europeos. En Pekín, lo vi allí en el podio. Este es un pequeño país de Europa Occidental que intenta tener su propia relación con Rusia. Hungría también. Varias otras naciones europeas no son tan capaces de seguir su propia política respecto a Rusia, pero todas tienen ciertos límites porque no son soberanas. Las naciones europeas han entregado su soberanía a Bruselas, y Bruselas está muy mal gestionada por personas increíblemente incompetentes como Ursula von der Leyen, como esa maravilla Estonia que ni siquiera sabe quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Así que no es realmente razonable que Rusia deposite sus esperanzas en una relación constructiva con Europa en este momento. Además, como los europeos están absolutamente decididos, no me veo. ¿Me sigues oyendo? ¿Hola? I can't see myself. Can you hear me still? Hello? Puedo oírte, Dmitry. Todo está bien aquí. Oh, okay. Keeps fading in and out. Vale, sigue yendo y viniendo. Pero en cualquier caso, dado que Europa está decidida a destruir su capacidad industrial, y como resultado de eso no será un gran importador de productos rusos, realmente no hay mucho motivo para dedicarle mucha atención a Europa. Así que Rusia está absolutamente centrada en sus socios asiáticos. Rusia está siguiendo una política de mejorar su estatus con los países orientales, con China y con los países de la ASEAN. Pretty much ignoring Europe. Actually, Putin said today or yesterday said that De hecho, Putin dijo hoy o ayer que no solo el este y el oeste de Rusia, sino también el sur, son importantes.
Y hemos visto en la cumbre de la OCS que han invitado a Armenia y Azerbaiyán. Creo que toda la cuestión sobre estos dos países era el conflicto en curso y la importancia de los proyectos en esa región. ¿Fue así? Inviting Armenia and Azerbaijan. Bueno, invitar a Armenia y Azerbaiyán era inevitable porque son miembros. Eso no significa que esos dos países, especialmente Armenia, tengan una importancia particular en general. Armenia es un país diminuto que interesa prácticamente solo a Rusia, porque hay muchísimos armenios viviendo en Rusia. Más de la mitad de la población armenia vive en Rusia, no en Armenia. Lo mismo ocurre con los azeríes. Azerbaiyán realmente solo le interesa a Rusia, porque hay muchos azeríes en Rusia. Ambos países tienen muchos enfrentamientos, pero en el esquema general de las cosas, simplemente no son tan importantes. Perdona, te he perdido, no te oigo. Sorry, I lost you. I can't hear you. Yeah, I didn't know that Armenia and Azerbaijan. Sí, no sabía que Armenia y Azerbaiyán forman parte de la cumbre de la OCS. De hecho, eso me sorprendió, porque realmente no hablábamos mucho de ellos antes de estas recientes escaladas y conflictos en esos dos países. Así que sí, es una muestra de ignorancia por mi parte. Pero Dmitry, antes tuvimos algunos problemas con la conexión, pero estoy intentando terminar lo antes posible. Quizás la próxima vez podamos pasar a otro panel para evitar los problemas que estamos experimentando ahora. Dmitry, respecto al ataque israelí en Yemen, vimos a Israel atacar al primer ministro de Yemen y asesinar a todos los miembros de su gabinete junto con él. Estados Unidos fue al Mar Rojo, pero no lo hicieron antes de salir del Mar Rojo. ¿Por qué crees que Israel decidió hacer eso? Why did Israel decide to do that, in your opinion? Well, fits the pattern. Israel tries to assassinate. Bueno, encaja con el patrón. Israel intenta asesinar a los líderes de Yemen. Básicamente, Israel siente que puede hacer lo que quiera. Es un país terrorista. Lanza ataques terroristas contra otros países. Ahora, lo que esto significa es que Yemen necesitará un nuevo liderazgo, un nuevo gabinete. Pero ¿cuántos millones de yemeníes quedan para formar ese gabinete? No creo que Yemen tenga mucho problema. Muchas gracias, Dmitry, por estar con nosotros hoy. Antes de terminar, cuéntanos sobre tu último artículo en tu página web y cómo puede la gente apoyar tu trabajo. Bueno, mi artículo más reciente trata sobre cómo Occidente ya no se encuentra. Puedes buscarlo con una linterna y no está ahí fuera. Eso se hizo completamente evidente en los acontecimientos que han tenido lugar en China en los últimos días. Escribí sobre lo que eso significa. A continuación, creo que abordaré una discusión sobre cómo Oriente, de donde provino toda la civilización humana, está convirtiéndose en el centro de la civilización humana, y cómo esto es, inevitable en Iroque. Muchas gracias, Dmitry. Un placer, como siempre. Thank you. Gracias.